a las campesinas y campesinos de Colombia que nos acompañan en el día de hoy, ministra y funcionarios del Gobierno Nacional, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas y jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Maceu, congresistas de la República aquí presentes, representantes de los organismos internacionales, medios de comunicación y en general a toda la comunidad. A mí me tocó votar por uno de esos 8 proyectos cuando fui senador en el último periodo. Creo que ese también fracasó, si no estoy mal. Y sí, solo hasta que cambiamos, tocó ser presidente para poderlo… para poderlo lograr su aprobación. Indudablemente es un paso, no suficiente, pero importante, porque no existía la palabra campesino o campesina en la Constitución de Colombia. No sé por qué motivos en la Asamblea Constituyente, con mayorías progresistas en ese momento, la palabra campesinado no apareció en la mente, no se hizo visible. Quizás porque el mismo campesinado como fuerza social pues venía de vivir el terror. Iba a comenzar un nuevo terror, porque después del 91 lo que vino fue la gran masacre paramilitar en Colombia hasta finales de siglo. Y las historias pues ya se conocen, poco a poco van apareciendo los debates que se hicieron después, pero indudablemente ese terror silenció mucha de la voz campesina y por tanto quizás esa es una de las razones, quizás porque las guerrillas mismas suplantaron el sujeto social, la fuerza social, el campesinado de Colombia. No es lo mismo lo que existía en el año 71, que lo recuerdo bien, a lo que pasó después. La fuerza campesina se fue diluyendo. Se diluye y no se diluye, porque al final es una fuerza casi que volcánica, está ahí, hace parte de la geología social, está presente siempre, a pesar de los cambios económicos que fueron vaciando el campo de Colombia, sobre todo en sus tiempos, en sus tierras fértiles, sea por el despojo, sea por los cambios de política económica, que tanta producción de alimentos hoy hace Colombia respecto al pasado, cuál es la importancia que la producción de alimentos nacional hoy tiene respecto a hace unas décadas. Indudablemente pues han obtenido retrocesos. Dedicar tierras a producir combustibles para los automóviles, que agudiza la crisis climática en lugar de mejorarla, dejar de utilizar tierras fértiles precisamente para producir esos alimentos. Cuando las tierras fértiles disminuyen en esta parte del mundo, de ahí que exista, porque empieza a escasear el agua, sobre todo en África, en el Asia, en Centroamérica y México, incluso en épocas de sequías en Sudamérica, pues al escasear el agua se debilita la producción alimenticia del sur, que es la región más poblada del mundo, y por tanto se propicia un éxodo que va atravesando el mar Mediterráneo, que va atravesando el tapón del Darién, que va atravesando las tierras de México, por millones de personas, que se volverán decenas de millones de personas, y que si las cosas no van bien y no somos capaces de hacer una transformación mundial de las condiciones de la vida, se transformará en miles de millones de personas en unas décadas, lo cual cambia completamente el panorama político del mundo.
la geopolítica que llaman, lo cual prácticamente transforma las relaciones de poder de circunstancias que eran relativamente democráticas hacia circunstancias que serán cada vez más autoritarias. No se puede hablar de democracia cuando los países donde nació la democracia dejan que se ahoguen centenares y decenas de inmigrantes solo porque no tienen su color de piel, solo porque ha crecido en sus propios países la aversión a la xenofobia. Esas nuevas, la aversión al diferente a través de la xenofobia, esas nuevas realidades de la política que van increciendo y que van trayendo la muerte de la democracia, pues obviamente deben ser detenidas de alguna manera, y la responsabilidad es el ahora. Decía que cambio y vida se volvieron sinónimos. Eso no lo podíamos decir hace 20 años, ni 30, ni 40 años. Pero hoy es una certeza. Si no hay cambio, no hay vida. Si seguimos como estamos, lo que llega son los momentos de la extinción que la ciencia va anunciando paulatinamente todos los días. Evitar la extinción significa ordenarnos alrededor del agua. Al principio para defender nuestro agua local, pero si no tenemos éxito en relación a superar la crisis climática, la humanidad se organizará alrededor de donde exista el agua líquida, que será en el norte. Las reuniones a las que he asistido internacionalmente muestran presidentes de países del sur profundamente preocupados, africanos, asiáticos, caribeños, un poquito menos los suramericanos porque viven en la tierra del encanto, pero en donde ya los problemas son acuciantes, es indudable que la desesperación empieza a crecer. Y la desesperación no lleva sino a mal puerto. Indudablemente tenemos que ejercer una lucha política global, ya no solo local. Por eso muchas de las circunstancias que antes nos parecía tan fáciles solucionar, o relativamente fáciles a escala nacional, se han vuelto muchísimo más complejas. Son mucho más difíciles. A mí me hubiera encantado que las tierras del Caribe pues fueran la base de la reforma agraria, como siempre se pensó, las tierras del Magdalena Medio. Pero hoy quien va al Magdalena, al Cesar, va observando cómo el desierto se extiende, cómo el agua va perdiendo su presencia y cómo la fertilidad va retrocediendo. Es una situación que indudablemente nos podría llevar al hambre. De hecho, nos ha llevado al hambre en circunstancias climáticas intensas como las que vivimos en diciembre, como las que se vivieron alrededor del COVID, como las que podrían aparecer si las instituciones climáticas del mundo tienen razón en el próximo fenómeno del Niño a partir de agosto, que ya según ellas tiende de moderado hacia grave, hacia fuerte es la palabra que utilizan, con más del 53% de probabilidad. ¿Quién domina ya esas condiciones climáticas? Lo podría dominar la humanidad si hiciera los cambios, las transformaciones. Nosotros a nivel local, si cuidamos un poco más el agua, si cuidamos un poco más la tierra fértil, si cuidamos un poco más la producción de alimentos, pero eso significa transformaciones y cambios también. Eso significa tener un movimiento campesino más fuerte, desatarlo. Ojalá sin el miedo que había antes en los 90s, para que no vuelva a ocurrir el vacío de la Constitución. En la Convención Campesina lo afirmamos ya antes. Hoy es indispensable que aparezca el movimiento campesino en toda su contundencia a nivel nacional, porque hay que luchar por la reforma agraria, porque hay que acelerarla, porque aún en el Congreso
Hay concepciones absurdamente retrógradas, como las que quisieran quitarle la función social a la tierra, por ejemplo, que quien lo hubiera dicho, aparece en bocas de personas que uno consideraba progresistas, que no consideran para nada el que se puede hacer una mejor tenencia de la tierra, cuando la tenencia de la tierra en Colombia es absolutamente irracional. Si hablamos nosotros de igualdad social, que es la base de la paz, no se puede hablar de paz sin una sociedad más equilibrada, más equitativa. No esta de las más desiguales del mundo. No sé, la posibilidad de la paz naufraga en medio de la desigualdad. Pues no se puede hablar de disminuir la desigualdad social sin cambiar la tenencia de la tierra. Si el campesinado no tiene más tierra fértil y por tanto más ingresos. No se puede hablar de disminuir la desigualdad social si la mitad de los viejos y viejas de Colombia no tienen ni un peso de pensión y hay una élite que se gana 100 veces más las pensiones del que no tiene, porque ahí se vuelve hasta infinita la estadística. No se puede hablar de equidad social si la mitad de los jóvenes no pueden acceder a una universidad. No se puede hablar de equidad social si las mujeres tienen que trabajar más por menos. Y hasta hablar de una reforma laboral en ese sentido se vuelve pecado. Así no se puede construir la igualdad social. No digo la igualdad, porque ya incluso esa frase se volvió un poco ilusoria, sino una mayor equidad social que pueda traernos la convivencia, porque es que la sociedad se mata entre sí al no poder convivir, es precisamente porque una parte de la sociedad no puede ser dentro del territorio, la excluyen. Pero si se puede ser en Colombia sin exclusión, y de eso trata la equidad social, pues se puede construir la paz. Ahí aparece el ELN que empieza el cese del fuego mañana, ¿cierto? Con nosotros, hablando de un acuerdo nacional. Yo me imagino cómo se puede volver realidad un acuerdo nacional si todavía estamos pensando en tratar al pueblo trabajador como esclavos, o si todavía estamos pensando que el campesinado debe vivir en los páramos y en las selvas y no en la tierra fértil, o si todavía estamos pensando que la mujer no tiene derecho a recibir el mismo salario del hombre. Son circunstancias que indudablemente nos harían retroceder respecto a la paz. Colombia en cierta forma tiene esa disyuntiva, siempre la ha tenido desde que se creó: o hace un camino pacífico o se elimina a sí misma como sociedad. Momentos de eliminación incluso máxima los ha tenido en la historia. La guerra de los 1000 días, la violencia liberal conservadora y ahora recientemente la violencia paramilitar, el narcotráfico que está ahí incurso, prácticamente realizando un genocidio. O Colombia puede tener un camino de acuerdo nacional o pacto, como quieran llamarlo, y paz. Pero eso no se hace más sino profundizando la democracia. Y eso no se hace más sino profundizando la equidad social, el equilibrio social en Colombia. Puede escoger uno de los dos. En mi opinión, el de la violencia fratricida ya no tiene ningún objeto. Ya no produce sino la destrucción de la nación. Si le aumentan ustedes el ingrediente, la crisis climática, no hay nación que sobreviva a esa juntura entre crisis climática y autoeliminación. Por tanto, nuestro camino posible es el de la paz. Pero ese camino de la paz, más que la voluntad del que está armado, más que la voluntad de los sectores populares más radicalizados, está en manos del que tiene todo el billete, todo el poder. Es él el que decide.
son pocos, no son muchos, podría decidir el camino de la paz, simplemente aceptando un pacto que no tiene que ver con cómo los que nunca han tenido nada se arrodillan, sino cómo se permite una mejor distribución de la riqueza. No van a perder ni un peso, no van a ser expropiados, simplemente van a ganar más, fíjese ese camino, pero van a ganar más porque están en una sociedad más rica, porque están en una sociedad muchísimo más productiva, porque están en una sociedad que se puede volver más inteligente aún en conocimientos, porque están en una sociedad que ya no se va a destinar a matarse entre sí. Ese segundo camino, el de la paz, el del pacto, me parece que es el fundamental, siempre y cuando se tenga la conciencia que depende más del que más tiene y depende más de que el que más tiene permita la opción y la posibilidad de los que menos tienen, del territorio excluido, de la población excluida. Eso es lo que se llama una democracia y eso es lo que se llama el camino de la paz. Esa posibilidad aún existe hoy, no está enterrada en la basura de la historia, es vigente, aún es posible. Y así que yo les hago esa invitación, que revivamos en cierta forma aquello de que la propiedad privada de la tierra tiene una función social y ecológica, dice la Constitución del 91. Aquello que el gobierno nacional entonces hoy está bajo un mandato constitucional, que es permitir el acceso a la propiedad al campesinado de Colombia, y que hoy está bajo un mandato moral, y es que dadas las circunstancias del hambre, no hay razón para que la tierra fértil de Colombia y su agua no produzcan la alimentación y la vida de Colombia. Así que aquí damos un paso importante, no definitivo, y hay que seguirlo con más intensidad desde el gobierno. Los invito a desatar un movimiento nacional campesino, porque si no hay fuerza, no se nos escucha. La fuerza pacífica de la movilización es fundamental, y los invito a que demos estos pasos, toda la sociedad colombiana, hacia salir definitivamente del marasmo de la violencia y comenzar una era de paz. Gracias, muy amables por escuchar.